Estamos en el primer verso del tercer capítulo de Joel. Él es poderoso. Y dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Yahudá y de Jerusalén, recuerden como siempre hemos hablado, ¿verdad? Cuando dice he aquí en aquellos días, se refiere al fin de los tiempos. En todos los profetas vemos que aquellos a quienes Yahweh manda dan una profecía para el tiempo en el que ellos están viviendo o años después de que ellos muriesen, el microcosmos, pero que se cumpliría en los últimos días de una manera más elevada, más poderosa. Entonces, dice, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Yahudá y de Jerusalén, ¿verdad? Cuando se va a acabar el exilio, cuando ya Yahweh va a permitir que su pueblo vuelva a la tierra, verdaderamente y completamente, ¿verdad? Porque ahorita lo que se está dando ahí no es lo verdadero. Por eso hay muchos judíos ortodoxos que están en contra del partido sionista, de todo lo que han hecho ahí, están en contra, viven en Israel y están en contra del Estado israelita, o el Estado de Israel, llamémosle así. Sionista, ¿verdad? Me refiero. Entonces, vol haré volver la cautividad de Yahudá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Qué quiere decir? Él es juez o él juzga. Entonces, aquí Yahweh ya está hablando de venir a hacer juicio, por eso dice en el fin de los tiempos, cuando devuelva a Yahudá y Jerusalén de la cautividad, o sea, en el segundo éxodo, los reuniré en el valle de Josafat, quiere decir, los reuniré en un valle donde todos van a caber para poder juzgarlos. Que eso viene siendo durante o después de la guerra de Armagedón, más bien. Estamos. Y digo eso porque en realidad los lugares hasta se mencionan constantemente como en los profetas cuando se menciona el juicio y la guerra de Armagedón, también se menciona por otro lado el juicio en el valle de Josafat. Armagedón es el monte de Megiddo, el Har Megiddo, por eso Har Magedón. Y esto es un valle. Entonces, el punto de Armagedón, que también hay un valle a la pura par, por si algo que también se menciona en la escritura, ahí se van a reunir las naciones para pelear contra el Todopoderoso en Apocalipsis 19 cuando viene con su ejército celestial y van a pelear y es en el valle de la, perdón, en el monte de la destrucción, en el monte donde va a haber una devastación. Y es el punto de que Yahweh viene a destruir el reino del impío que se atreve a levantarse en contra de Yahweh. Ese es el punto de Armagedón. El punto de Josafat es el juicio. Y es obviamente por el significado del nombre. Entonces, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Repartieron mi tierra. Aún lo que hablaba ahora, el hecho de que ahorita la tierra está en manos de personas que no son verdaderas israelitas, la mayoría de ellos, no son descendientes de Jacob, quiere decir que la tierra está repartida en gente que no es del padre. Edomitas y Ismaelim, hijos de Ismael, musulmanes, ¿verdad? Que hoy en día se llaman palestinos, los que están ahí. Entonces, tenemos edomitas, Khazar, musulmanes, viviendo en la tierra que es de Israel. Y no solo eso, cuando ahorita hablan de un tratado de paz y demás, hablan de separarla. O sea, de que se mantenga o que sea oficialmente separada. Un lugar para los palestinos, un lugar para los judíos. Entonces, de ambas formas se está dando esto. Y repartieron mis tierras. Repartieron mi tierra, perdón. Repartieron mi tierra. Qué curioso. Como sabemos, el cuerpo es para el alma como la ropa es para el cuerpo, ¿verdad? O sea, así como el cuerpo cubre el alma, la ropa cubre el cuerpo. Entonces, cuando Yahushua vino por su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Mashiach. Y cuando él murió, le quitaron sus ropas y las repartieron.
estaban repartiendo la tierra. Porque así como el cielo es masculino, la tierra es femenino. Entonces, si la tierra representa el cuerpo, y el cuerpo es representado por la ropa, las ropas de Mashiach las repartieron, porque repartirían la tierra de Yahweh. Allí entraré en juicio con ellas. Por un lado, aquí está confirmando el significado del nombre. Y es interesante cuando uno llega a conocer los significados de los nombres, porque uno podría leer, sí, en el Valle de Josafat, quién sabe quién era Josafat, sigue leyendo, allí entraré en juicio, está bien, va a haber juicio en ese valle. Pero cuando uno lee en el Valle de Josafat y uno entiende, en el Valle de él juzgará, es por eso que dice, y allí juzgaré. El poder de los nombres. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, como si fueran dos diferentes. Recuerden que cuando se habla de Jacob y Israel, Jacob sería el pueblo. Israel fue el nombre que se le dio cuando peleó contra Elohim, Jacob. Eso representa a los escogidos, que pelean contra el Elohim de este mundo, lo vencen y se convierten en Israel. Por eso son la heredad. ¿Quién es el que hereda? El hijo. El pueblo es pueblo, no es hijo. Entonces, de mi pueblo, los muchos que sí creen en la muerte y resurrección del Mesías, pero no han confesado su nombre para salvación, como dice Romanos 10:10. Y de Israel, quien ha recibido el nombre nuevo, porque se ha elevado a heredad, a hijo. A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, bendito sea. Vean la confirmación de lo que les decía con la ropa de Mashiach. ¿Qué dice la escritura? Repartieron mis ropas y tiraron suertes por mis vestidos. Porque el vestido, bueno, en sí lo que vestía encima de todo era una, ¿cómo se le llamaba? Una túnica, por la túnica. Entonces eran varias partes de la ropa y una túnica, que era de un solo tejido. Era muy preciada. Y por eso ellos no la partieron, tuvieron que rifarla. ¿Se acuerdan? Cuando tenían a Yahushua en el madero, se repartieron lo que podían repartirse, los romanos, y después lo que quedaba, que era una sola túnica, la rifaron. De hecho, vamos un momento a Salmos. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, repartieron entre sí mis vestidos, como repartieron la tierra. Y sobre mi ropa echaron suertes. Y sobre mi ropa echaron suertes. Esa ropa no es como uno se la imagina de varias partes, era una sola, por eso tuvieron que tirar suertes. Y después lo vemos en Mateo. Cuando lo hubieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En Mateo 27:35. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Profetizado en Salmos, cumplido con Yahushua, como se muestra en Mateo. Y aquí está diciendo Yahweh en Joel. Dice, repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. ¡Qué perfecto! Entonces el pueblo es como su ropa, la túnica, que es solo una pieza. Porque es solo un cuerpo. El cuerpo es la congregación, ¿verdad? Como sabemos. Recuerden que los pocos y los muchos se unen para hacer cuerpo y sangre. Entonces, por eso Yahushua dio el lejem, el pan sin levadura, que dijo, este es mi cuerpo, y el vino, dijo, esta es mi sangre. Los pocos y los muchos. Trigo y uvas. Entonces aquí dice, repartieron mi tierra. La tierra la dieron en partes para diferentes naciones. Y las personas que fueron hechas del barro, de la tierra, las personas tiraron suertes. ¿Quién es el de las suertes? Gad. ¿Recuerdan en Isaías 65:11? Que dejaron a Yahweh para servir la fortuna, para servir la suerte. Que en hebreo es Gad, como dicen Dios en inglés. Entonces, qué curioso que dice, y echaron suertes sobre mi pueblo. Obviamente fueron los hombres de este mundo, Illuminati, que echaron suerte sobre los israelitas. Pero ellos sirven a Lucifer, quien es el poderoso de las suertes. Por eso es como si él estuviese con los ángeles, después de haber sacrificado al Mesías, repartiéndose al pueblo. Ya matamos al rey. ¿Quién quiere esta gente? ¿Sí me explico?
Después de que matan al Mesías, porque recuerden que todo lo que se da en el cielo se da en la tierra. Y viceversa también, obviamente. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces, cuando los romanos estaban repartiéndose las vestiduras y echando suertes por la túnica, Lucifer en el cielo estaba echando suertes por su pueblo y repartiendo la tierra. ¿Sí me explico? Y es lo que vemos aquí. Que se llegó a manifestar a través de los siglos después del Mesías, los últimos 2000 años con la apostasía, con la tierra y con nosotros a través de todas las naciones. Echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Qué sorprendente. Algo que Pim a mí me menciona mucho es que él se desespera de ir al hospital a llevar a los chiquitos o algo así, y a la escuela a llevarlos, porque por todo lado ponen a María y la imagen de María y la imagen de Jesús, que como sabemos no tienen nada que ver con lo que vemos en la escritura, porque la escritura prohíbe hacer imágenes de ese tipo, y por otro lado ella se llamaba Miriam y él se llama Yahushua. En la escritura vemos esa imagen de la mamá con el bebé como la ramera con Tamuz, ¿verdad? Los que salieron de Semiramis, lo que llaman la Trinidad que salió de Semiramis, y Nimrod y Tamuz en Babel, en Babilonia. Y cuando se dividieron las lenguas se esparció por todo el mundo con diferentes nombres. Entonces por eso todos tienen a esos tres, ¿verdad? Isis, Osiris, Horus en Egipto, por ejemplo. Entonces aquí estamos viendo que dice, dieron los niños por una ramera. Es en la iglesia falsa donde dicen que los niños tienen que ser bautizados, porque en la escritura en ningún lugar lo dice. Es como tráiganlos desde chiquitos para poder programarlos. Dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué le reclama Yahweh a la gran ramera de Babilonia en Apocalipsis? Que embriagó a todas las naciones con el vino de su fornicación. Y eso es la idolatría. Entonces, por la idolatría se emborrachan espiritualmente y no entienden lo que la escritura dice y terminan siguiendo lo malo, doctrinas de demonios. Entonces dieron los niños por una doctrina falsa y vendieron las niñas por la idolatría. Y no quiere decir literalmente que, ¿verdad?, se vende niño 3 años, lo vendemos como esclavo porque quiero ir a comprarme un ídolo. No. Es que al decirle al niño, hey, hínquese ante este ídolo, esa imagen. Al decirle ante el niño, hínquese ante este ídolo, le están diciendo, lo vendemos a Moloch, lo vendemos a Gad, lo vendemos a este y al otro. ¿Sí me explico? Dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Esto obviamente, ¿verdad?, en el sentido más humano, y bueno, ni siquiera humano, sería impío, pero en el sentido terrenal me refiero. Hay hombres y mujeres que se atreven a vender a sus hijos e hijas para prostitución o para emborracharse. Entonces hay mucha gente que en el mundo, en lo carnal, entiende esto, pero de esa manera. Cuando nos metemos en la escritura, es donde Yahweh nos revela lo que eso en realidad representa en lo espiritual. Sí, en ese caso, bueno, es que niños y niñas vienen siendo lo nuevo, o sea, como cuando una persona, ¿verdad?, sí, puro e inocente, pero en el sentido de nuevo me refiero a como una persona que apenas está entrando a la creencia. Entonces no entiende, no sabe mucho y se aprovechan de eso. ¿Sí me explico? Para meterle la mentira. Entonces vienen inocentes y les dieron con vino. ¿Cómo agarrar a un niño? Ahora sí, vaya y haga la tarea. Entonces, sí, en vez de darle leche, le dan vino y lo perdimos. Como sabemos la escritura, la leche es la palabra de Yahweh, con eso se empieza. Cuando se crece, se puede llegar a tomar alimento sólido, como carne espiritual. Entonces, sí se puede ver, digamos, recuerden que masculino representa cabezas, como pastores, femenino iglesias. Entonces se podría ver cómo dieron a los pastores por una ramera, empezaron a servir rameras, y a las iglesias por idolatría. Pero está hablando de niños y niñas, entonces sería que apenas venían empezando, que sería como los primeros, el principio de la iglesia de hace 2000 años. Cuando vino el Mesías, dejó el espíritu a la congregación y entró la apostasía, que sería ahí, estaba como niños y niñas, si lo queremos ver en ese punto.
Dice entonces, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, lo que hoy en día llaman Palestina? Que en realidad era, o sea, hoy llaman Palestina a Israel, ¿verdad? Mi punto es, antes eran otras tierras, pero el pueblo era llamado filisteos, que llamaron, se llegaron a convertir en palestinos. Recuerden que en hebreo la P es la fe, o sea, la P es la F. Entonces por eso pasó de Pales a Fales, o de más bien de Files a Palestín. Pelishtín también aparecen como Pelishtín, sí. Pero por eso, por la P, porque a veces le ponen un punto adentro, no se lo ponen y ya se convierte en Filistín. Entonces, y también que tengo yo con vosotras, Tiro. Tiro en hebreo es Tzur. Tzur, que quiere decir roca, una roca. Recuerden que Lucifer se hace pasar por el Mesías. Entonces, él se hace pasar por la roca, puesto que Yahushua es la roca fuerte. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Él es la piedra angular. Entonces, Tzur es una roca. Representa al falso Mesías. Lucifer manifestándose como falso Mesías, de la manera que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que involucra otras cosas, pero lo estamos simplificando. En Ezequiel 28 aparece que Yahweh le habla a Lucifer a través del rey de Tiro, rey de Tzur. Entonces, aquí es como si estuviese diciendo, y también que tengo yo con vosotros, Lucifer y Sidón. Sidón lo traducen como pescadores o cazadores. Eso normalmente donde aparece Yahweh lo conecta con la cosecha. Porque unos van a ser pescados, van a pasar a otra dimensión como los peces en una red. Yahweh dijo que haría a los apóstoles pescadores de hombres. Entonces los escogidos que son pescados serían esos. Después vienen los muchos que son cazados. Entran pero después de morir. Entonces Sidón hace alusión al tiempo de la cosecha. Y en el sentido de que aquí le está reclamando, por supuesto, sería alguien negativo, el que los va a venir a cazar, el que los va a venir a matar. La abominación desoladora. Entonces sería Azazel. Sería Tiro y Sidón, Lucifer y Azazel. Después de haber hablado de que se los entregaron a una ramera, que esa es la reina del cielo, como la llama Jeremías, Astoret, Astarte, Semiramis. Después entonces dice Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. Dice aquí, y todo el territorio de Peleshet, o sea, todo el territorio de los extranjeros. Qué curioso, qué sorprendente que hoy estén llamando a Israel Palestina y esté lleno de gente que no es israelita. O sea, se convirtió en una tierra de extranjeros. ¿Sí me explico? El territorio de los extranjeros. Yahweh le dijo a los justos que heredarían la tierra. Entonces la tierra le pertenece a los justos, que por ahora andamos peregrinando por el mundo, como dijo Yahushua, ustedes no son del mundo, pero Yahweh nos va a dar la tierra. Entonces la tierra es de aquellos que tienen al Mesías. Por ende, todo aquel que no tiene al Mesías es un extranjero en esta tierra. Entonces Yahweh está diciendo, ¿y qué tienen ustedes las falsas doctrinas que siguen a la ramera? Y ustedes, Lucifer y Azazel, el Elohim de este mundo, el Dios de este mundo, y el falso Mesías que aceptan en este mundo, y toda la tierra que está llena de extranjeros. Porque se atreven a vivir en ella, comer de ella y hacer todo lo que hacen en ella, pero no le dan la alabanza al que la hizo y al que se los dio. Entonces, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Peleshet? ¿Queréis vengaros de mí? Vean eso, ¿queréis vengaros de mí? Esos son los ateos. Por ejemplo, que, ¿verdad? Como algunos dicen que nadie es ateo en realidad, porque ya cuando están cerca de la muerte empiezan a pedirle, sí, a creer a alguien, en alguien, y por favor, sálvame. O la historia de Anton LaVey, el que escribió la Biblia satánica, hizo la iglesia satánica, que cuando se estaba muriendo, él empezó a decir, hey, pero esto no tiene que pasar. O sea, él empezó a ver demonios que venían por él. Y empezó a decir, esto no tiene que pasar, esto no era así como me dijeron que se lo llevaron.
Imagínese usted, o sea, se volvió súper creyente en el Altísimo. No estoy diciendo que se haya arrepentido, pero se volvió súper creyente ya cuando se estaba yendo. Entonces, ¿queréis vengaros de mí? O sea, ¿qué se creen? Yahweh les da absolutamente todo. O sea, Yahweh le da las fuerzas a usted para que usted le reclame a él. ¿Qué es eso? Yahweh le da el aliento, le da la fuerza para que se levante y levante el brazo con... ¿Cómo se atreve el hombre? Para decir todo se hizo solo. Y qué tonto pensar que alguien lo hizo. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen de verdad si no lo saben todo? Si usted no puede decir que lo sabe todo, ¿cómo puede decir que sabe eso? Que es el todo. Yahweh es el que hizo todo. Si usted dice que él no existe es porque usted está diciendo que usted lo sabe todo. ¿Sí me explico? Está muy loco. Entonces, ¿queréis vengaros de mí? Como les decía, Armagedón. Todas las naciones se van a reunir según ellas para pelear contra el Altísimo. Y, ¿verdad? Le está diciendo a Lucifer, a Azazel, se quieren vengar de mí. Por haberlos juzgado, por haberlos condenado. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieres vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y si de mí os vengáis, ¿cómo Yahweh abre la posibilidad de que logren hacer algo? Porque cuando él se presenta en la tierra, lo matan. Entonces, ¿se quieren vengar de mí? Ok, yo me presento, me maten. Aunque me maten muy pronto, voy a hacer que les caiga todo en la cabeza. Entonces, se presenta como el último porque está hablando en aquellos días. Y se quieren vengar de él porque no aceptan la doctrina. Entonces lo matan. Y pronto vienen las plagas postreras y Armagedón. Entonces, ¿quieres vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Como siempre decimos eso de que bueno, la gente siempre la agarra contra el mensajero, ¿verdad? Y el mensajero simplemente está llevando un mensaje. Entonces los ateos e incrédulos y que no solo incrédulos, idólatras, que amen la mentira, cuando escuchen la doctrina verdadera, como la verdad no peca, pero incomoda, les va a incomodar inmensamente. Y se van a querer vengar de ellos porque les están diciendo la verdad, la verdadera doctrina. Y ellos están completamente en contra. Entonces, el hecho de matar a los dos testigos es una venganza por los dos testigos haberles dicho la verdad, que los va a juzgar, que los va a condenar. Porque Yahweh los manda para que haya testimonio en contra de ellos. Por eso son los testigos. Por eso es que nosotros debemos entender que no toda persona a la que le prediquemos va a escuchar y entender. Porque muchos de ellos simplemente les estamos predicando para que haya testimonio. Y es triste, pero es la realidad que vemos en la escritura por todos lados. Recuerden la parábola del sembrador, solo una semilla cayó donde era. Y hay unos que la tomaban y se iban, sí, yo creo. Y después de un rato de tribulación, hasta ahí llegó la fe. Bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. ¿Verdad? Cuando destruyeron el templo se llevaron todo. El oro, todas las riquezas que le pertenecían a Yahweh, que estaban en el templo, se las llevaron y las empezaron a meter en otros templos. Como por ejemplo la verdad de la doctrina de Yahushua, que empezaron a agarrar cositas aquí, cositas allá y las empezaron a meter en falsas doctrinas para que parezcan verdaderas. ¿Verdad? Como ya hemos hablado, el veneno de rata es 99% comida y 1% veneno. Entonces así han hecho las doctrinas falsas. Las peores doctrinas falsas son las que más partes de verdad tienen. Entonces agarran esto y la gente dice, si eso es verdad, por ende todo tiene que ser verdad y boom, se van de bruces. Entonces dice, pronto habéis llevado mi plata y mi oro, porque recuerden que la sabiduría y el conocimiento es más valioso que la plata y el oro. Entonces pronto te habéis llevado mi conocimiento, mi sabiduría, que dio a través de Yahushua y la metieron en doctrinas falsas, en iglesias falsas, en otros templos, de otros Elohim, y dicen que ese fue el que lo reveló, que ese es el que lo dijo. El hecho de que la regla de oro, como le llaman, está en muchas religiones del mundo, y esa regla de oro viene de la Torá. El hacer con otros lo que le gustaría a uno que hagan con uno. Eso viene de la Torá. Pero la agarraron el oro y la plata del templo de Yahweh, siendo en este caso la escritura, y se lo llevaron y dijeron, no, esto es del budismo, esto es del hinduismo, esto es del otro. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Muy importante entender eso.
su sabiduría, su conocimiento que nos dio a través de la escritura y de su hijo Yahushua, lo han robado y lo han metido en falsas doctrinas para poder engañar a las personas más fácilmente. Dice, y vendisteis los hijos de Yahudá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su territorio. Vean eso. Si uno hemos hablado de esto una y otra vez. La apostasía. Vendisteis a los verdaderos israelitas a la doctrina de los griegos, la helenista, la de adorar el sol, Cristo Helios. El hecho de celebrar Navidad. Me refiero al 25 de diciembre, por supuesto. Y otro montón de cosas. Y vendisteis los hijos de Yahudá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su territorio, para alejarlos de la verdad, para alejarlos del cielo, para alejarlos de la tierra prometida, alejarlos de Israel. Obviamente en el aspecto histórico es literal. Vendieron personas al pueblo. O sea, cuando Grecia entró al poder, tomó control de Israel, ¿verdad? Como sabemos, ya leímos todo en Macabeos, ¿recuerdan? Macabeos, como Antíoco, el emperador griego, despedazó tanto el templo como Jerusalén y el pueblo. Entonces, vean qué interesante. Grecia o griegos quiere decir barro. Entonces quiere decir lo más bajo, lo más carnal, porque la carne fue hecha del barro, el espíritu y el alma de lo celestial. Qué curioso que los templos griegos eran gimnasios, porque adoraban la carne, el barro, el darle forma al barro de una manera escultural. Eso era lo que adoraban. Por eso las estatuas, todas esas cosas. Darle forma al pensamiento a través de la filosofía, pero no a través de la verdad. Entonces, barro son los griegos. Y vean cómo todo se manifestó en ese imperio. Por otro lado, hemos hablado de que los romanos son hierro. En la escritura dice que vendría el imperio romano y lo compara con el hierro. Entonces, qué curioso que después dice que el hierro se mezclaría con el barro. Y como sabemos, la doctrina falsa es una mezcla de lo griego con lo romano. ¿Estamos? Entonces, y vendisteis los hijos de Yahudá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su territorio, de su tierra, de su barro. Los vendisteis a los del barro para alejarlos del barro de ellos. Mi punto es, vean cómo se conecta todo, a pesar de que esto se dio históricamente, Yahweh hizo que pasara históricamente para que los nombres de esos lugares se mezclasen o se usasen para confirmar el aspecto profético, espiritual. Y dice, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis. Recuerden que muchos de los que vendieron como esclavos en Estados Unidos y otros que vendieron como esclavos de América, que los llevaron a otras tierras, y otros que convirtieron en esclavos aquí en esta tierra, todos israelitas, a quienes les cayó la maldición de Deuteronomio 28. Pero ahora Yahweh está diciendo, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis. Que recuerden, aún según el judaísmo, que eso es sorprendente, gente que no cree en el Mesías y que muchos de ellos ni siquiera son verdaderos israelitas, aún ellos mismos confirman y declaran que América es ese lugar. Es el lugar donde fuimos echados y de donde nos va a levantar. A pesar de que hemos sido echados por todo el mundo, pero el punto de que ellos digan América principalmente es porque como América fue la tierra nueva, fue la que aprovecharon para meter a la mayoría. ¿Sí me explico? Entonces en América está la mayoría porque estaba vacía según ellos. La vaciaron fue. Y muchos de los que quitaron de ahí también eran israelitas, ya lo habíamos hablado. Fue parte del juicio también. Por lo que encontraron 500 años atrás, aún antes de Mashiach. Ahora, aquí, bueno, la palabra levantar es ur, no es la que yo pensaba. O sea, quería ver cuál era, en sí, para ver qué decía, pero en sí es ur, que habla de despertarse. No es solo de levantarse, como de levantarse de una silla, sino despertarse. Entonces hace alusión al hecho de estar en apostasía y despertar a la verdad. Estar en la mentira y darse cuenta que estaba errado. Eso es despertarse de un sueño, despertarse de una ilusión. Como decía aquí, he aquí yo los despertaré. ¡Qué poderoso! Estábamos dormidos. Cuando llegamos a la verdad no nos dimos cuenta que estábamos dormidos. Recuerden que Yahweh dijo, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Él dijo que levantaría un profeta como Moshe de en medio de su pueblo. Ese es el punto. Al final de la apostasía, Yahweh se levanta y despierta a los escogidos.
Y repito, cuando llegamos al nombre, a pesar de ser algo tan simple, que para muchos lo difícil es entender la importancia o otras cosas, pero en sí lo que es un nombre es simple. Entonces el haber llegado a ese nombre y lo que ese nombre llevó a revelarnos es sorprendente. Por ende uno se da cuenta que de verdad estaba dormido. Cuando pensaba que era espiritual o que era religioso. Porque se engañaba a sí mismo. Pensando porque no entendía nada verdaderamente. Sí, nos engañaban y nosotros continuábamos el engaño. Porque sí, en sí eso de comunión, de bautismo, todas esas cosas son cadenas que le van poniendo para que usted mismo continúe engañado. O sea, es como que lo entrenan para que usted se engañe a sí mismo. Lo programan para que continúe el engaño. Como un animal, ya no sé si es el elefante o el caballo o ambos, que después de amarrarlo a un lugar ya suficiente tiempo, él ya sabe que si le pone la correa y le pone la correa en otro lado, está amarrado, no se puede mover. Entonces ya llega un momento donde lo ponen en una silla que fácilmente se la puede llevar, fácilmente se puede ir, pero como ve que tiene una cuerda y está amarrada a algo, se queda quieto y no se mueve. Ya es libre porque ya podría irse, pero no se atreve a moverse. Entonces ese condicionamiento que se les da desde niños a las personas hace que cuando sean grandes esa cadena que tienen ya está pegada a un Elohim falso que usted puede despedazar, pero usted piensa que es el verdadero y usted no se suelta. Dice, no, es que ya este es con la cuerda aquí, triste, triste, porque no tiene vida. Y usted puede deshacerse de eso y Yahweh está por allá diciéndole, venga, venga, ya está suelto, venga. Y uno no. El jefe dijo que es así. Cuando llega la verdad se ponen bravos más bien. Exacto, se molestan. Que no ve que estoy amarrado. Déjeme. Entonces, he aquí yo los despertaré del lugar donde los bendisteis. Yo los despertaré estando en el lugar donde los bendisteis. Y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Nuevamente. ¿Cuál paga? La que todo lo que ellos hicieron se les va a devolver. Y paga también en el sentido literal, porque ellos pagaron para comprar esclavos de nuestro pueblo. Dice, y venderé, oigan, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Yahudá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Yahweh ha hablado. Esto es sorprendente y esta es una de las razones por las que, ¿se acuerdan que les he mencionado en Estados Unidos hay algunos hebreos que se toman todas estas cosas muy literal, como que ellos han llegado a darse cuenta que son del pueblo de Israel, pero yo creo que no han aceptado a Yahushua, entonces no se les ha abierto el corazón para amar y otro montón de cosas. Entonces cuando ellos ven a una persona blanca, de una vez dicen que es de Esaú y le empiezan a decir que se va a convertir en su esclavo. Están así en la calle, usted va a ser mi esclavo, usted va a ser mi esclavo en la otra vida. ¿Dónde está el amor y dónde está otro montón de cosas? Entonces, por otro lado, los judíos, ellos no andan así diciéndoselo a la gente, pero ellos sí lo predican en las sinagogas. Y si ustedes se los preguntan, ellos lo dirán. Que las naciones se van a convertir en los esclavos. Entonces ellos están esperando que las naciones se conviertan en los esclavos de los judíos muy pronto. Ellos están esperando que todas las naciones sean esclavos de ellos. Aquí Yahweh está diciendo que las naciones van a ser esclavos de los verdaderos israelitas. Entonces nosotros dejamos eso a Yahweh. Cuando Él revele quiénes somos, que se cumpla lo que Él dijo. Nosotros no tenemos que andarle diciendo a nadie que va a ser esclavo a nadie. Porque esa persona, mientras esté en este mundo, puede ser soberano si acepta a Yahushua. Y ese es el punto. Nosotros debemos presentar la corona de vida. Debemos presentar la vida eterna, el perdón. Si no lo aceptan, son ellos los que están pidiendo ser esclavos. Ese es el punto. ¿Sí me explico? Uno dice, ¿usted quiere ser rey? Ellos dicen, no, quiero ser esclavo. Ok. Nos vemos en el milenio. Dice, he aquí yo los despertaré del lugar donde los bendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Yahudá. Vea que dice a los hijos de Yahudá, o sea, a los pocos. No dice a Jacob, no dice al pueblo, dice a Yahudá, o sea, a los escogidos. Los escogidos van a ser los reyes y por ende los esclavos van a ser las naciones. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana. ¿Se acuerdan la reina de Saba? Que se presentó donde Shlomo para probar su sabiduría y se dio cuenta que era más sabio de lo que le habían dicho.
se fue sorprendida. Verá, Sabeos viene de Saba, como acabo de decir, la reina de Saba que fue a probar la sabiduría. Ella, por aceptar lo que Shlomo le dijo, recibió, no sé, Yahweh la vio con buenos ojos, por decirlo así. Entonces recibió algo bueno del padre. Y por eso hay muchos, como los Rastas, por ejemplo, que obviamente están en una doctrina errada por lo de Silasi, pero que adoran a Yah. ¿Y por qué siguen a Silasi? Porque Silasi es el descendiente de la reina de Saba que tuvo con Shlomo. Entonces ellos dicen, este es el descendiente. Eso es un error, pero aparte de eso, es por eso, por esa conexión con Shlomo, que son tan religiosos, en el sentido Rasta. ¿Verdad? Que obviamente para otras religiones tal vez no sea religioso, pero sí lo es. Todas las canciones, la mayoría, bueno, todas las canciones Rastas son de alabanza. Sin embargo, meten el Silasi. Sabeos lo traducen como borracho, ebrio, o como aquel que viene. Dos traducciones muy diferentes, claramente. Aquel que viene es interesante porque sabemos sería en lo positivo la segunda venida. En lo negativo, obviamente, el malo. En lo que refiere al ebrio, sería el negativo. El que viene del vino, de la fornicación. El falso Mesías vendría como un ebrio espiritual. ¿Estamos? En el sentido positivo, aquel que viene es el que viene vestido de rojo porque se llenó de vino. Como alguien que está tomando mucho vino y se lo echa todo encima. Y con su ira va a embriagar a las naciones, que es diferente el embriague. ¿Se acuerdan? La escritura dice que va a embriagar a las naciones con el furor de su ira. Va a ser tanto el enojo que se va a manifestar a través de las plagas que la gente no va a entender lo que está pasando, como un borracho. Entonces, en el sentido positivo es aquel que viene para emborrachar a las naciones con el furor de su ira. En el sentido negativo, aquel que viene como el ebrio del vino de fornicación. Esos los sabeos. Lo cual viene de Sheba, que quiere decir 7 o pacto. Entonces, ¿por qué ponen sabeos así? Buena pregunta. Sheba es 7. También lo traducen como pacto. Por eso Beersheba lo traducen como el pozo de los 7 lados o el pacto de los 7 lados. Bueno, el pozo del pacto de los 7 lados. El pozo del pacto o el pozo de los 7 lados. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y los volveré y les volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Yahudá y los venderán a los sabeos. Y ellos los venderán a los sabeos. O sea, se los venderán a los hijos de Yahudá, los pocos, y ellos los venderán a aquel que viene. Que si lo vemos en el sentido positivo es, se van a convertir en los esclavos directos del último. A través de los escogidos, los pocos. Y en el sentido negativo es, van a ser entregadas las naciones en las manos de la abominación desoladora, quien los va a destruir. ¿Está claro? Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Yahudá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Yahweh ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Oigan, proclamad esto entre las naciones. Recuerdan, bueno, es que el eclipse de ayer, muy particular, todo lo que se conectó ayer, el ser la primera luna, bueno, el año gregoriano, que dicen que cuando hay una... O sea, que en la luna de enero es cuando los lobos más aullan, por eso se llamaba la de lobo. Más lo grande que se veía, superluna, por estar más cerca. Más el eclipse de sangre. Más que era una triada, el último de la triada. Ahora hay un espacio de 2 años para que haya otro eclipse de esos. Entonces, con otro montón de detalles que se han dado, además hubo un eclipse, creo que fue parcial, solar, en el mismo mes, al inicio del mes de enero. Entonces un eclipse solar y un eclipse lunar, como si fueran los dos testigos, que cambian las aguas en sangre. La luna está conectada con las aguas, por muchas razones. Qué curioso que se pone roja, como el agua convirtiéndose en sangre, por los dos testigos, porque recuerden que Yahweh puso el sol y la luna como testigos en el cielo. Cambian agua en sangre, lobo, Benjamín, o sea, viene como el último,
para los últimos, Benjamín, lobos, ¿verdad? Génesis 49. Y los sueños que han habido, creo que son muchas cosas muy interesantes. Varias gente que ha estado diciendo que esta luna es una señal de que va a haber guerra en Israel. Y de hecho, antitos de la luna, Netanyahu estaba diciendo que iba a mandar un montón de misiles. Entonces, recuerden que yo he venido diciendo lo de la guerra como una señal del inicio de los últimos 7 años. Entonces, de ser así, si se llega a cumplir, sería muy sorprendente. Y estamos viendo aquí que Yahweh dice, proclamad eso entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Qué importante. Diga al débil, fuerte soy. Y qué hermoso, porque sí, todos deberían decirlo. Porque dice la escritura que el que diga estar firme, que vea y no caiga. O sea, el que diga ser fuerte, que vea y no se dé cuenta que es débil. Entonces mejor todo el mundo diga. Y eso es parte de la humildad. Y demás, ¿no? Uno nunca debe decir, no, yo estoy listo para todo. No, uno siempre debe decir, Padre, espero estar listo y si no lo estoy, alísteme en lo que me falte. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzad vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. ¿Verdad? Recuerden que la escritura dice que en ese tiempo el más débil va a ser como David. De los escogidos, obviamente. Entonces en ese momento el más débil de repente va a decir, mira, fuerte soy. Juntaos y venid, todas las naciones de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Tus fuertes. ¿A quiénes? A los que acaba de fortalecer, que eran débiles. Que ahora son como David. Porque son uno con el renuevo de David, testigo como Moshe el último. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Allí me sentaré. Para Yahweh sentarse necesita tener un cuerpo, quiere decir que estará en la tierra en ese momento. Recuerden que viene Armagedón, que va a ser un juicio claramente. Después vienen 1000 años y viene el juicio ya final, ante el trono, blanco. En Apocalipsis aparece entonces, ahí Yahweh se sienta sobre el trono, que da a entender, el espíritu de Yahweh entra en el último para juzgar a todas las naciones. Nada raro que literalmente vaya a ser en Josafat. Estamos. Lo que vemos en Apocalipsis 20. 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Apocalipsis 20:11. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados porque Josafat, él juzgará. Recuerden en Isaías aparece que en el milenio Yahweh va a hacer que todo el metal que se utilizó para hacer armas, ahora se utilice para hacer herramientas para trabajar la tierra. Entonces, todo lo que antes era guerra, ahora va a ser alimento. Lo que antes se usaba para matar, ahora se va a usar para dar vida. El poder que tenían los imperios, metales, ahora se va a usar para la vida eterna. Para hacer justicia, para hacer misericordia. Ese es el punto. Lo vemos en Isaías. Y aquí se están mencionando, forjad espadas de vuestros asadones. Vean, se está mencionando al revés. Como que está diciendo, ahorita vamos para la guerra. Entonces, de aquello que usan para comer, vuélvanlo armas. ¿Sí me explico? Al revés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que usamos nosotros para comer? La escritura. Nos sentamos aquí a comer cada día que estudiamos. Entonces Yahweh está diciendo, ahora sí, utilice esa enseñanza y póngala en práctica. Vaya y pelee la guerra espiritual. Póngase la armadura espiritual de Efesios. Guerra contra principados y potestades que están en las alturas. Entonces Yahweh está diciendo, ahora sí, agarre aquello que usted usa para comer y utilícelo para pelear. Vieran que ayer hace como 3-4 días me escribió uno de los hermanos de la congregación que es taxista
Daniel, ¿recuerdan el Cartago? Me contó una historia un poco extensa, la voy a resumir. Se le montó una muchacha un día de estos al taxi, iba en el taxi y empezó a llorar de camino. Y él empezó a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y tratar de consolarla y ella le decía que no le iba a entender, que no le iba a entender. Entonces, para hacer la historia corta, al final le dijo que ella oía voces, que le decían que matara y que hiciera cosas espantosas, pero que nadie le creía y que los doctores le decían que era esquizofrenia y otras cosas, pero ella sabía que no era eso. Entonces él empezó a explicar, empezó a hablar del padre y demás. Y dice que cuando le mencionó, dice, ¿usted sabía que el nombre del Todopoderoso es Yahweh? Dice que se quedó así, que cambió la cara completamente, seria, seria, y le dice, sí, yo sé. Y le dice, ¿por qué? Y dice que era otra voz ya, otra, como otro ser, porque de hecho me empezó a hablar en masculino, dice, y me dice él, o sea, como que sabía que era un bicho. Entonces dice, sí, ¿por qué? Y dice que le empieza a decir un montón de cosas rapidísimo. Y hace, es que esto ya está en las últimas, esto ya está en las últimas, esto se va a acabar. Y empieza a decir, ya viene, ya viene, ya viene el fin. No sé si les suena familiar eso. Sí, mucho. Pero recuerdan en el Sukkot anterior, en la fiesta de Sukkot que tuvimos, se manifestó unos cuantos demonios a través de una persona. Y lo que empezó diciendo fue, ya viene, ya viene, ya viene el fin. Una de las primeras cosas que dijo. O sea, esas mismas palabras. Daniel no estuvo en Sukkot. Daniel no sabía eso. Y Daniel me mandó audios, no me lo escribió, me mandó audios y me lo dijo exactamente como me lo comentó a mí Michael cuando sucedió allá. Y yo dije, o sea, sorprendente, las mismas palabras. Y le dice, ya viene, ya viene, ya viene el fin. Entonces, ¿qué es sorprendente? Porque puede ser que Yahweh nos esté mandando doble confirmación de que ya viene el fin. Y que ese Sukkot era el anterior antes del fin. Y con fin me refiero a los últimos 7 años. Entonces él empezó a hablar y a reprender el nombre de Yahushua y ¡pum! Se quedó dormida. ¿Verdad? Dormida. Cosa que también han visto. Y dice que se quedó así un ratote y que cuando se despertó no se acordaba de nada. Él la llevó a la casa y le dio, bueno, los estudios para que pudiera estudiar y cosas así. Entonces, sí, me pareció muy sorprendente. Claramente sí me dijo más cosas, pero eso fue como lo que les quería mencionar. Muy, muy sorprendente que le dijera exactamente lo mismo. Y claramente a él se le confirmó todo. Una vez más, el nombre, el padre, cómo lo protege, porque dice que donde le estaba hablando, se iba y empezaba a hablar como ella, y le decía, ay, no, no es que le quieren hacer daño, lo van a matar, le van a hacer algo los demonios. Y él le decía, no, no me pueden hacer nada, en el nombre de Yahushua, yo estoy cubierto con la sangre del cordero, no me pueden hacer nada. Y de verdad, no pueden hacerle nada, y no lo tocaron. Bendito sea. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. ¿Verdad? Agarren la escritura y ahora pónganla por práctica. Por más que hayan sido débiles, ahora diga soy fuerte. ¿Por qué? Porque Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen. Si nosotros somos sus hijos, lo hacemos y se cumplen por la fe que está en nosotros. Entonces, soy débil, no, fuerte soy. Por eso les digo, nunca digan soy un pecador. ¿Cómo se les ocurre? Claramente, si se equivocan en algún momento, pidan perdón, pero nunca declaren ser pecadores. ¿Sí me explico? El débil diga fuerte soy. En ese caso, diga no soy pecador. Para que se pueda mantener fuerte ante la prueba. No estoy diciendo ignore o engáñese a sí mismo. Porque recuerden, cuando uno es practicar el pecado, el problema. Entonces, el decir soy pecador es estar llevándose a través de las palabras la vida hacia el practicar el pecado. ¿Está claro? Entonces una cosa, ¿verdad? Es el justo que se cae 7 veces y se vuelve a levantar. Pero es el justo. El pecador ese es otro, el que practica el pecado. Nosotros no somos pecadores. ¿Está claro? Entonces, dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Apocalipsis 20. Echad la hoz, porque la mies está madura. Lo que se usa para comer, se usó para pelear, y ahora se usa para cosechar. Cuando se peleaban batallas, ¿qué sucedía? Se agarraba el botín, como cosecha.
Entonces Yahweh está diciendo, alístese porque ya viene el inicio y van a tener que poner en práctica como nunca lo que han aprendido. Y al final de eso, de esa guerra, van a tener que cosechar todo lo que van a heredar. O van a ser cosechados por el último que convierte su arma en hoz. Apocalipsis 14. ¿Estamos? Entonces, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Qué poder, bendito sea Yahweh, confirmando todo lo que venimos hablando. Es que ya está a punto todo de pasar. Recuerden que Yahushua también dijo esto hace 2000 años. Él dijo, levantad vuestros ojos y vean, los campos ya están listos para la cosecha. Y, ¿verdad? De hecho faltan 4 meses en ese momento. O sea, dice, faltan 4 meses y menciona varias cosas. Pero el punto es, lo de esos 4 meses serían como los 40 años. Los 40 jubileos, que son 2000 años, ¿verdad? Un jubileo, 50 años, 2000 entre 50, 40. Los 40 jubileos, como los 40 años en el desierto. Entonces Yahushua dijo, vean los campos, faltan 40 jubileos para la cosecha. ¿Estamos? Y ahora estamos leyendo que dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. Ya estamos al final, para que se dé la cosecha. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Está lleno porque son muchas las uvas. Muchos los que creen, pocos los que confiesan. Echad la hoz porque la mies ya está madura, o sea, los escogidos, Apocalipsis 14. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mucha es la maldad de ellos. Vamos a Apocalipsis 14 rápidamente. 14. Dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. ¿Verdad? ¿Recuerdan la imagen y semejanza? Mima. Semejante al Hijo del Hombre. Lo curioso es que es... ¿Cómo lo puedo poner? Dice semejante al Hijo del Hombre, no dice semejante al Padre. Entonces está hablando del último, que es la imagen del Padre, pero la semejanza del Hijo. Todos confundidos. Yahweh dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza. La imagen terrenal es el cuerpo, pero no estamos hablando de eso. La imagen celestial es el alma y la semejanza celestial es el espíritu. Entonces estaba diciendo, pongámosle alma y espíritu. El último y el primero, respectivamente. Yahushua trajo el espíritu, ahora el último es el alma de la congregación. Y a través de la congregación se hace el cuerpo, alma y espíritu de Mashiach. Entonces, la imagen es el último, la semejanza es el primero. Pero estamos hablando de imagen y semejanza de Yahweh. Ahora estamos aquí y dice semejanza, semejante al Hijo del Hombre, no dice semejante al Padre. Y la semejanza del Hijo es el último. Así como la semejanza del Padre es el primero. Algún día lo entenderán si repiten esto unas 4 veces. Ok. Semejanza de la semejanza. Exacto, más o menos. Sí, exacto, exacto. Por eso sí, por eso es el mensajero del mensajero. Yahweh mandó a Yahushua, Yahushua manda al último. Entonces el mensajero vendría siendo la semejanza. Por eso es que el mensajero representa al que lo envió en todo. Y por eso la gente termina agarrándola contra el mensajero. Miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, vea, viene con las nubes, pero viene con las nubes hasta la cosecha, o sea, después de haber predicado. Uno semejante al Hijo del Hombre, el último. Porque Juan, ¿verdad? Yohanan caminó con Yahushua. Cuando ve a este dice semejante, no es el mismo. Semejante al Hijo del Hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro, porque es el Melech Gadol. Y en la mano una hoz aguda, acabamos de ver. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Estamos viendo un Apocalipsis cuando se está cumpliendo. Y una hoz aguda en la mano. Otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Echa la hoz porque la mies está ya madura, dice Joel. El que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces aquí vemos que Yahweh a través de Joel está hablando al último. Después dice, otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, las uvas, como acabamos de ver. Dice, venid, descended porque el lagar está lleno.
Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Entonces dice aquí, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. La ira de Yahweh, porque dice aquí, porque mucha es la maldad de ellos, su rebelión. Pero sí los está cosechando, eso es lo curioso. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. 1600 estadios de sangre hasta aquí, hasta el freno de los caballos. 1600 estadios llenos de sangre. Entonces estamos viendo que el vino lo que representa es sangre. Y por eso es que dice aquí que las cubas están llenas, rebosan, porque llega hasta aquí. Verso 14 en Joel 3. Muchos pueblos en el valle de la decisión, ¿verdad? Como estaba mencionando ahora, estaba diciendo Josafat, donde él juzgará a las naciones. Y decía el valle de Josafat. Ahora dice el valle de la decisión, como diciendo donde va a decidir quiénes entran al fuego, quiénes entran al paraíso, a la bendición, a la heredad. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Vean cómo Yahweh nos ha estado poniendo a través de, no sé, como un mes a cada rato, con lo que hemos leído, cercano está el día, cercano está el día, cercano está el día. Como si eso apareciera en todos los libros de la escritura. Me refiero a lo que nos ha salido, o sea, las probabilidades de que salga tanto, es la razón por la que ha salido tanto es por algo, es mi punto. Porque cercano está como nunca. Entonces, cercano está el día de Yahweh, como sabemos en el sexto sello ya se empieza a hablar del día de Yahweh. Desde el primero de Joel empezó hablando del día de Yahweh. Ahora que va a terminar el capítulo, el libro de Joel, vuelve a decir, es que cercano está el día, todo esto que acabo de decir está cercano. Más para nosotros sin duda. Porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión, o sea, ese momento de decidir en el juicio se va a dar durante el día de Yahweh. El día de Yahweh empieza con el sexto sello, por ahí pasa Armagedón y se extiende hasta el juicio final. El juicio final es al puro final del día de Yahweh. Verso 15, vean, el sol y la luna se oscurecerán. Leer eso hoy. ¿Verdad? Cuando hoy, hoy en el sentido gregoriano, estuvimos viendo algunos, o yo no sé si todos la vieron, pero la luna, ¿cómo se oscureció? Y se oscureció bastante porque no sé si notaron lo brillante que ha estado y estuvo ayer cuando no estuvo eclipsado, obviamente. Porque era super luna. Cuando se eclipsó estaba como si fuera solo un cachito lo que se veía. O sea, y a veces se puede ver roja un poco, pero el punto es que se oscureció. Su brillo. Es como que se oscurezca el gozo de la tierra. De las aguas, porque si recuerden la escritura habla de cómo el mar se vuelve turbulento por la luna. Entonces la luna está conectada con las mareas y las mareas, las naciones, son representadas por el mar. Entonces el hecho de que la luna, como el mar, se vuelve sangre, es como que las naciones van a pasar por juicio. Por si algo recuerden, el judaísmo se enseña que esa es una señal solo para Israel. Que en ese caso sería para las naciones donde está Israel. Entonces dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Recuerden que eso es el sexto sello. Porque vean que ya como que se está devolviendo. Habló de juicio, habló de Armagedón y se está devolviendo al inicio del gran día de Yahweh. En el sexto capítulo de Apocalipsis dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí acabamos de ver que dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí vimos sexto sello, lo que acabo de leer. En Apocalipsis algo quería ver. En el capítulo 8, verso 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Si en el sexto sello inicia el día, las trompetas son durante el día. Y la tercera parte de las estrellas, vean, y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Entonces aquí menciona como una tercera parte de las estrellas, ¡puf!, se van a dejar de ver a partir de ese momento. ¡Qué feo!
Porque si hoy en día que uno vive en la ciudad ve pocas estrellas, imagínense en ese momento. Oscuro, oscuro el cielo. Bueno, una tercera parte al menos. Entonces dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh rugirá desde Sión. Yahweh rugirá desde Sión. Y dará su voz desde Jerusalén. Su voz. Recuerden que Yahushua es la palabra. El último es la voz. O sea, Yahweh dice, yo soy el primero y el último. Es como decir, yo soy la palabra y la voz. Entonces, y Yahweh rugirá desde Sión. Otra vez para Apocalipsis. Apocalipsis 6. Dice, verso 1. Entonces vi que el Cordero está en el reino de Yahweh a la derecha del Padre. El reino de Yahweh es representado por Sión. El monte Sión. Un monte es un reino. Sión es el de Yahweh. Entonces el monte Sión representa el reino de Yahweh. Ahorita Yahushua está en el cielo, como en un monte, a la derecha del Padre. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Y oigan, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno. Este es el único de los sellos que se menciona con voz de trueno. En la escritura vemos que la voz de trueno es la voz de Yahweh. Entonces es Yahweh el que aquí está anunciando con voz de trueno. Él mismo, pero a través de una de las 4 criaturas, porque hay 4 sellos, los primeros, que vienen jinetes, 4 caballos. Pero solo a este, el primero, lo anuncia Yahweh. ¿Estamos? Con voz de trueno. Y dice que era a través de la primer criatura. Si vamos a el 4:7 de Apocalipsis, dice, el primer ser viviente, o sea, la primer criatura, era semejante a un león. Entonces, es el león el que ruge con voz de trueno desde el monte Sión, el cielo, para anunciar al último, que es la voz. ¿Estamos? Por eso dice Joel, y Yahweh rugirá desde Sión, la primer criatura como un león con voz de trueno, y dará su voz desde Jerusalén, y saldrá el último para los pocos. ¿Sí está claro? La anuncia el león, se manifiesta el último. Y Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Temblarán los cielos y la tierra, porque la segunda venida va a sacudir cielos y tierra, no solo la tierra como lo hizo en el diluvio. En el diluvio sacudió solo la tierra. Yahweh prometió en Ageo, por ejemplo, cuando hablaba de Zorobabel, que va a sacudir cielos y tierra a través del último. Entonces dice aquí que cuando se presente su voz, van a ser sacudidos cielos y tierra. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La esperanza de su pueblo. ¿Cuál es la esperanza de los que mueren? Resucitar. La fortaleza de los hijos. Esos no mueren, porque están protegidos en una fortaleza, el lugar preparado de Apocalipsis 12. ¿Estamos? Por eso unos tienen esperanza y la van a recibir, bendito sea la resurrección. Pero otros tienen una protección para no tener que morir. Pero en hebreo, según esto, dice tikvah, que es esperanza. Vamos a ver en el 16. Es el problema de las traducciones, por ejemplo. Dice por acá, el sol y la luna se oscurecerán como la muerte de los 2 testigos y las estrellas. Y también, qué buen punto, lo que hablamos ahora, el sol y la luna como los 2 testigos en el cielo. Si el sol y la luna se oscurecen, es por la muerte de los 2 testigos, por ejemplo. Se oscurecerán como la muerte de los 2 testigos y las estrellas retraerán su resplandor, como cuando los 144,000 se han llevado al lugar preparado, ya no se van a ver. Y qué curioso, 1/3 de las estrellas también, porque es los 144,000 que van a ocupar el lugar del tercio de los ángeles de Lucifer que cayeron. Entonces, como cuando los ángeles son echados del segundo cielo y no le pueden engañar a nadie. Sí, sí, en el sentido, repito, como el tercio de los ángeles de Lucifer van a caer, entonces 1/3 de las estrellas se van a oscurecer. Y curiosamente, los 144,000 que van a ocupar ese lugar van a ser quitados de la tierra y van a ser llevados al lugar preparado. Por eso se va a oscurecer la tierra un poco, porque no va a estar los 2 testigos como sol y luna, ni los 144,000 como las estrellas. Será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohei, que habito en Sión. Que habito en Sión. Por eso dice que él anunciará desde Sión, porque él habita en el cielo. Entonces desde el cielo, como león, anuncia la venida del último, que es la voz. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Elohei, que habito en Sión, mi apartado monte, mi apartado reino.
Y Jerusalén será apartada. Y Jerusalén, o sea, los escogidos. Y a través del último viene la nueva Jerusalén, vemos en Apocalipsis. Y Jerusalén será apartada. Y extraños no pasarán más por ella. Ya ningún gentil verdadero va a poder pasar por Jerusalén. Solo los escogidos van a poder estar en Jerusalén en lo eterno. Van a poder llegar a dar tributos, pero no van a poder habitar en Jerusalén. También vean qué curioso lo que decía ahora en el 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras? Sidón y Tiro y todo el territorio de Peleshet, que era la tierra de los extranjeros. Como conectándolo con Israel hoy en día, que le llaman Palestina. Y ahora Yahweh dice: Jerusalén será apartada y extraños no pasarán por ella. Como si Jerusalén fuera espiritualmente Peleshet hoy en día. Por eso le llaman Palestina. ¿Sí está claro? Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Imagínense, de los montes va a salir el gozo, de los reinos del mundo va a salir puro gozo. Hoy en día sale guerra, sale hambre, sale peste, enfermedad, culturas que no sirven para nada, películas que ensucian la mente. Eso es lo que sale de las naciones, pero en ese momento va a salir gozo, paz y demás. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, que también se puede ver como que de los reinos van a salir los muchos, el vino. Y los collados fluirán leche, la palabra de Yahweh. Y por todos los arroyos de Yahudá correrán aguas, vida. Y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Fuente de aguas vivas, Yahushua HaMashiach. Saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Entonces, gozo, palabra, vida, mosto, leche, aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Las acacias, madera de acacia. Recuerden que con esa madera se hizo el arca. Qué interesante que diga aquí esto, puesto que los escogidos, como sabemos, el arca de Noé era gofer, el arca del pacto de acacia. Entonces, aquí representa el arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto es el trono de Yahweh, o sea, el último. Y los 144,000, cuerpo, el espíritu que está dentro, Yahushua HaMashiach. Entonces, dice aquí: y por todos los arroyos de Yahudá correrán aguas, la fuente de vida Yahushua. Y saldrá una fuente de la casa de Yahweh, del templo. Yahushua dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Y regará el valle de acacia. Regará el valle de la madera de acacia. Los 144,000 son árboles, de los cuales se toma madera para hacer la presencia de Yahweh en la tierra, el arca. Entonces, el agua de vida que viene de Yahushua, de Yahudá, va a descender de Yahweh del cielo, como el agua desciende de las montañas, y va a llenar de vida a los escogidos, que son como la madera de acacia de la cual se hizo el arca, y son los reyes de la tierra. ¿Se entendió? Una fuente de la casa de Yahweh en el cielo, y regará el valle de acacia. Mizrayim será destruido. El mundo de aflicción, el pecado, la esclavitud al pecado va a ser destruido. Y Edom será vuelto en desierto asolado. Roma será vuelto en desierto asolado. De hecho, qué sorprendente que aquí aparezca entre paréntesis Roma. Y Edom será vuelto en desierto asolado. Recuerden, va a quedar como un desierto. ¿Por qué? Porque ellos espiritualmente son un desierto. No tienen agua de vida. No tienen la verdad. Por otro lado, por ellos haber metido al mundo entero que les sigue en ese desierto que es la apostasía, ellos van a quedar como un desierto. Mizrayim será destruido porque el pecado destruye. La paga del pecado es la muerte. Mizrayim representa la esclavitud del pecado que trae aflicción y por ende va a ser destruido, así como la muerte va a morir. Mizrayim será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Yahudá. Injuria, como decirles que no son. Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Como lo vemos en Apocalipsis, que a Roma se le va a culpar de toda la sangre que ha sido derramada en la tierra. Porque derramaron en su tierra sangre inocente. En su tierra se puede ver como en esta tierra temporal, en este mundo. No necesariamente en Roma. Obviamente, históricamente se refiere a eso.
Edom, la tierra de Edom. Pero espiritualmente se refiere a que esta tierra que Yahweh les permitió tener por un tiempo, ellos la utilizaron para matanza. En Apocalipsis 18 al puro final, 24, dice: en ella se halló la sangre de los profetas y de los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Cómo se halló la sangre en ella? Las almas se hallan en el Seol, la sangre se halla en la ramera, la carne o la inclinación al mal en Samael, y etcétera. Recuerdan que los pecados en Azazel, lo vemos en Hanok. Entonces todos los pecados van a ser culpa de Azazel. Toda la sangre derramada de la ramera. La inclinación al mal que engañó al hombre para pecar de Samael. Y aquel que engañó, Lucifer. Entonces todos se van a llevar la culpa de todo lo mal que le ha pasado a la humanidad. Se dividen ellos cuatro: la reina del cielo, la gran ramera, Samael, Lucifer y Azazel. Entonces Mizraim será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Yahudá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Yahudá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Vean cómo dice generación. Generación quiere decir algo que usted genera. Y a lo que se refiere en este caso es hijos. A lo que me refiero entonces es que Yahweh dice: en la vida eterna se van a seguir reproduciendo, multiplicando, pero va a ser diferente ahora, no como animales. Hoy en día la reproducción es como un animal. En ese tiempo va a ser diferente. Y va a ser de generación en generación. Entonces dice: pero Yahudá será habitada para siempre, Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. A los muchos los va a limpiar. A los escogidos los limpia inmediato en la transformación. A los muchos en la resurrección. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado también. Recuerden que los 1000 años van a estar todos los que estuvieron al fin. Los pocos y los muchos van a estar en el milenio. La novia de las bodas y los invitados a las bodas. Pero al final del milenio Yahweh resucita a todos los demás que habían muerto. Entonces también se podría decir como: y voy a resucitar a los que no había resucitado aún. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Yahweh morará en Sión. Y Yahweh morará en su reino. ¿Estamos? Y ahí termina Yoel.